Porque no, siempre se puede encontrar una alternativa a las cosas que en un pasado distante se implementaron y adaptarnos a nuevas texturas. Y sí, efectivamente con el concierto de Wacken del 2008 de Nightwish funcionó así. Antes de empezar les recordamos que pueden apoyarnos en PayPal haciendo donaciones, para que les sigamos brindando contenido de calidad, pero no olviden suscribirse ya que el 90% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas. Deja un like, un comentario, y comparte este vídeo con alguna persona para que conozcan esta historia que les vamos a relatar. Están en el canal de Nightwish, y sin más, comencemos. Transcurría el año 2007, para aquel momento Nightwish no poseía una vocalista principal después de que 2 años atrás por decisión de los miembros decidieran expulsar a Tarja Turunen de Nightwish. No sería hasta el año 2007, cuando nuevamente tendrían una vocalista en la banda que llevaba el nombre de Anette Olzon. Para aquel momento hubo mucha polémica por la decisión de Tuomas, ya que fue un cambio muy repentino de matices y timbres vocales. Era muy diferente al de su anterior vocalista, por lo que muchos fanáticos de la banda prefirieron dar un paso al costado, y no volver a escuchar a la banda porque no les gustó Anette Olzon. A inicios del 2007 terminaron de grabar las canciones de su sexto trabajo, Dark Passion Play. El 28 de septiembre del 2007 se lanzó el álbum que posee canciones como Whoever Brings Tonight, Sahara, For the Hora I Once Had, 7 Days to the Wolves, Master Passion Grid, etc. Así fue como llegó a este mundo el álbum, y con material nuevo, tocaba explotarlo, y efectivamente así sucedió. La gira de Dark Passion Play Tour inició el 6 de octubre del 2007 y tuvo su primer lugar en Tel Aviv, Israel. Luego pasaron por territorio americano. Más específicamente en Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá, se expandieron por el continente europeo, asiático y en Oceanía. Hasta que llegamos al año 2008. Fue en ese momento donde Anette demostró ser la mejor vocalista de Nightwish. La voz de Anette encajó a la perfección, como un engranaje de un reloj de altas prestaciones. Y por fin llegamos al concierto de Wacken del 2008. Frente a una audiencia de 70.000 personas, nuestros protagonistas estaban por empezar la función de la noche, y para ello, decidieron hacerlo de una manera peculiar, porque le dijeron a Tarja, la anterior vocalista de la banda, adiós adiós hermosa. Las personas de aquel evento lo vivían al 400%, porque lo decimos, está más que claro, en esta presentación estaban en el escenario el hechicero Empu en la guitarra de distorsión, el vikingo Marco Hietala en el bajo, aplicando el groove a las canciones y también participando en la voz. El maestro de los timbales orquestales Jukka Nevalainen, que desde su batería solo fluía la pasión por la percusión, el cerebro Tuomas Holopainen, que con sus ideas ha formado obras maestras e himnos de la banda, y por supuesto en la voz principal, la princesa Anette, que con el poder de su voz cautivó a las personas de aquella noche. Seguidamente los integrantes de esta historia sabían que había algo que estaba sucediendo adentro del oscuro cofre de maravillas. Una canción que nunca falta en el repertorio de Nightwish, desde que fue lanzada en el año 2004, sabiendo que apenas se comenzaba lo que hicieron mientras tanto ellos se estaban preparando
preparando. ¿Pero para qué? Para ver quién trae la noche. Esta canción es muy buena, perfectamente disfrutable, con mucho power y magnífica interpretación por parte de los integrantes de la banda. Le seguiría la canción número 3 del álbum Dark Passion Play, es decir, Amaranto. Una de las mejores interpretaciones de esta canción sin dudas, luego de una década de existencia del álbum Oceanborn de Nightwish, se preparaban para tocar un tema de su segundo álbum, que en este caso fue Sacrament of Wilderness. Ahora, con la sangre hirviendo, tocaba darle un toque más emotivo al concierto y para eso tenían que entrar en el sueño eterno. Recuerdan que Marco, además de tocar el bajo, también canta, pues ahora era su turno de lucirse en el escenario, y para esto, nos dejó una maravillosa interpretación de While Your Lips Are Still Red. Después de que Marco finalizara con la canción, tuvieron que hacer un salto al pasado, más específicamente de 8 años hacia atrás, para interpretar la canción que da nombre a su tercer álbum de estudio. Pero, ¿saben qué es mejor que Wishmaster? Gritar a los 4 vientos, las arenas del Sáhara. En donde mostraron sus virtudes, en el escenario. En este cuento había que terminar con un final feliz, y fue así, como para cerrar con la función de la noche interpretaron Wicha y Yat an Angel, para darle punto y final al espectáculo. Luego de tocar la última canción del setlist de esa noche, se abrazaron entre ellos, se dirigieron hacia la multitud y se despidieron. Seguramente muchos de los que estén viendo este vídeo desconocían de este concierto de la banda Nightwish. Vale mucho la pena escucharlo, y ¿saben por qué? Porque Annette Olzon es de las mejores vocalistas que pasó por Nightwish. Este es sin ninguna duda de los mejores conciertos de toda la historia de Nightwish. Si desean apoyarnos a seguir creando contenido, les dejaremos nuestra cuenta de PayPal en la descripción, donde podrán hacer donaciones para que les sigamos brindando contenido de calidad. Si les gustó el vídeo, agradeceríamos si dejan un like, una suscripción, un comentario sano sobre el vídeo y lo compartieran con más personas de ser posible. Sin más que decir, que sueñen con Annetcita, y nos veremos en un relato opuesto.